lo editamos. ¿Cómo no? Andy. Hola Alejandro. Juan también entró Juan. ¿Qué arrancamos, Luis? ¿A qué hora? Y En breve 5 podríamos minutitos más. empezar. No, menos, 5 minutos no se va a hacer eterno. Eh, Tolerancia. No, Eliana me dijo que tuvo problemas, no se va a poder conectar. Y Martín tampoco se le había roto la compu y probablemente no se conectaba. Así que dos bajas tenemos. Ahí está Alan. Lleguemos a 17, 18. Sí, por eso. Sin ellos del otro día. Ahí está Ana también. Así que sí, no falta tanto por ese número. Ana, Alan, ¿cómo andan? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo Alan? Hola, Bien. ¿cómo Bien, están? ¿todo bien? Bien. ¿Cómo están? Acá preparándome el mate, que no llegué. Compartí, compartí. Pregunta, Luis. Sí. Estos mapas de... Estaba justo chusmeando un diario y viendo estos mapas de COVID, ¿viste? De la distribución de los casos. Sí. Ese, digamos, registro gráfico que hacen, ¿Mm? ¿lo hacen con QGIS o vos decís que usan otro tipo de programa? O sea, es que la salida gráfica de QGIS no es tan copada. Tiene que haber seguramente. Nosotros, estoy haciendo un cursito de Flaxo de Big Data. Nos enseñan a usar R para hacer unas salidas gráficas. Hay un sistema, un paquete que te permite hacer unas salidas gráficas recontra flasheras. Este, Así que sí, imagino que deben usar otro tipo de salida Sí, gráfica, no porque de justamente la de hecho Plugin. son interactivas, digamos, esas salidas gráficas. Claro, Debe tener un paquete de datos que mismo, o sea, las salidas gráficas por lo menos que he utilizado yo en QGIS son estáticas, digamos, el mapa. Después uno puede ir varios mapas, hacer como hicimos GIF o demás, pero el programa en sí tira salidas estáticas. Agus, Agus Nieto maneja R y tiene un dominio en internet donde sube los distintos artículos que va haciendo. Y sí, ha hecho, por ejemplo, las cuadros, mapas interactivos. Es todo con R. Tiene una salida directa a RPubs. Incluso RPubs es un repositorio libre en el cual uno que tiene R se hace una cuenta en RPubs y puede publicar lo que quiera. Y ya te digo, hay paquetes específicos que tienen salidas gráficas dinámicas, se llaman, que están buenísimas. Claro, porque en esos casos que son interactivos, vos estás subiendo, digamos, parte de tu información para que después el consumidor interactúe, digamos, y vea lo que quiera ver. O sea, no sería claro. solamente lo que vos estás extrayendo, sino que ya estás compartiendo más allá de la imagen, digamos, porque el otro se puede mover. Entonces, es complejo, digamos, porque era lo que hablábamos acá, de mover un archivo, este programa deja de andar. Imagínate compartir ese caudal. Ahí está Martín también, finalmente. ¿Arreglaste la computadora, Tincho? Se arregló sola, creo, no sé. Bueno, pues ya. Te arreglaste vos entonces. Bueno, vamos Luis. Bueno, digamos, Dale. bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a ver un tema fundamental para trabajar con QGIS, que tiene que ver con anexar o añadir una tabla, Excel por ejemplo, a un shape, ¿sí?
sistemas de información geográfica tienen esa facilidad y esa importancia que es justamente manejar información gráfica, pero de fondo lo que corre detrás es información tabular, con información de lo más variado, depende de lo que uno quiera cargar a la tabla de atributos de un shape, puede hacer grandes avances en la investigación. Incluso puede hacer mapas muy interesantes, mapas temáticos, que es justamente para lo que hacemos este curso. Y ustedes puedan hacer mapas temáticos en función de qué, en función de esa información tabular que ustedes van a poder, a partir del día de hoy, anexar, añadir a la tabla de atributos de un shape, la parte gráfica. Así que, sin más preámbulos, vamos a hacer una cosa. Antes, bueno, voy a compartir pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Se va compartiendo, digamos. Me interesa, digamos, más allá de la parte práctica que va a avanzar Luis, digamos que tengamos en cuenta que este paso que ahora va a dar Luis y que lo van a ir siguiendo ustedes es uno de los aspectos fundamentales, digamos, en el comienzo, digamos, de la utilización de un software de este estilo, digamos, porque como trabajamos la semana pasada, uno lo que va a buscar, por lo general, o cuando se encuentra frente al desafío de generar un mapa temático, por lo general, lo que vamos a tener nosotros es la información estadística. ¿Sí? Hoy hablábamos con Luis antes de arrancar, que por ejemplo, no sé, yo quiero hacer un mapa temático de la cantidad de computadoras que tenemos por provincia, por país, en el país, como para tirar un ejemplo. Por lo general, esa información es la que contamos nosotros. Nosotros probablemente sepamos el número de computadoras que hay para cada provincia de nuestro país. Lo que tenemos que lograr nosotros es justamente generar esa unión entre la unidad espacial, que nosotros la vamos a tener en un shape, ¿sí? Que vamos a conseguir de alguna de las páginas que estuvimos comentando la semana pasada. A eso nosotros le tenemos que unir esa información estadística que recopilamos por distintas vías. Capaz fue un relevamiento propio, también lo trajimos de alguna otra página, pero ese paso fundamental es el de unir, por un lado, la unidad espacial, ¿sí? Con esos valores estadísticos que a nosotros nos interesa, con esa variable que nosotros queremos a posteriori generar un mapa temático. Por eso es que este paso que vamos a dar es de los más importantes y que, si bien es sencillo en la medida que uno agarra la mecánica y entiende la mecánica del programa, de manera, en los primeros pasos y la primera vez que lo vamos haciendo, nos vamos a topar con algunos problemas que son recurrentes y que en la medida que intentamos de qué manera el programa une con la tabla de Excel, lo vamos a solucionar bien fácil. Hay que entender, digamos, cómo se da ese proceso de unión entre lo gráfico y lo estadístico que nosotros le queramos anexar. Bien, entonces, si me acompañan, fíjense que voy a ir a la carpeta que tenemos compartida en el Drive. Tenemos un documento en PDF que se llama Fuentes de Shape para descargar en PDF. Vamos a hacer doble clic en ese archivito y vamos a hacer un clic, fíjense abajo del todo, una de las últimas tablas, ¿sí? Tenemos un link. Este link nos va a permitir descargar información fresquita en relación a justamente el COVID-19, el coronavirus. Vamos a hacer clic entonces en este link y se nos va a abrir entonces una nueva pestaña. Tenemos entonces aquí, más abajo en esta página, información en Excel, ¿sí? En formato tabular. Si hacemos clic en Download, nos va a preguntar, bueno, en este caso estoy usando Mozilla, entonces me va a preguntar si quiero abrir o guardar. Yo lo voy a abrir, en mi caso, simplemente. Después veo de guardarlo. Para ver entonces qué información me trae esta tabla que encontré en esa página europea. Y esta es, no sé si ya se está viendo, esta es la información tabular que nos otorga esta tablita que encontré. ¿Sí? Entonces no solo le vamos a compartir tablas ya hechas, sino que ustedes van a tener la posibilidad de aprender a pescar también, ¿no? Bien, vamos a trabajar un poquito esta tabla. Yo después
Si se han perdido no hay ningún problema, voy a guardar este documento, voy a hacer un par de cambios, espero que me sigan, si no, no hay problema. Después lo subo rápidamente a la carpeta compartida, así ya lo tienen todos. Pero voy a trabajar un poquito con Excel. ¿Para qué? Veamos la información que tenemos. Esta es la información de día por día. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, en la columna G, los distintos nombres de los distintos países. Vamos rápidamente a observar algunos de ellos. Como, la información está cargada absolutamente toda, se repiten los países, ¿sí? A lo largo de las filas. Entonces, vamos a ver de trabajar un poquito esta tabla. Voy a hacer unos pases mágicos, voy a ir a la solapa de datos, voy a aplicar un filtro de forma automática, selecciono cualquier celda, da exactamente lo mismo, voy a apretar en la solapa de datos este embudo que se llama filtro. ¿Para qué? Para que cada una de estas columnas tenga un filtro automáticamente. Y voy a hacer un filtrado de toda esta información tabular, me voy a quedar únicamente con la información referida a el día de ayer. Si ya tenemos información fresquita, voy a deseleccionar todo aquí, voy a deseleccionar todo para poder ubicarme únicamente dentro del mes de octubre en el día de ayer, 6 de octubre. Acepto, y fíjense ahora que voy a tener los países, uno por cada fila, y no se repiten. ¿Sí? Entonces yo tengo la información del día 6 de octubre del 2020 de cada uno de los países. Y nosotros teníamos cargado en el QGIS un shape de países mundiales, ¿sí? Entonces vamos a ver de poder traer esta información tabular al QGIS. Vamos a hacer un pasito previo, que sería, voy aquí arriba a la esquina, a la izquierda, hago clic sobre este botoncito que no tiene ni un número ni una letra, ¿sí? ¿Para qué? Para seleccionar toda la tabla de forma rápida. Voy a hacer control C para copiar. Me voy a abrir una nueva pestaña de Excel y le voy a poner pegar. ¿Sí? Así yo tengo desagregada la información en función del 6 de octubre para cada uno de los países. Una pregunta, Luis. Sí. Recuerdo el año pasado que vos mencionaste la necesidad de hacer ese cortar y pegar para que solamente quede el dato y que no te quede ninguna función en el medio, ¿no? Porque a veces vos tenés tablas de Excel con una función. Si vos querés hacer el shape con la función, el join, perdón, con la función, te va a copiar la función y te va a generar un conflicto ahí, ¿no? Sí, eso tiene que ver, Mariano, sobre todo cuando son tablas nuestras, que por ahí para generar algún tipo de dato utilizamos una función. Por ejemplo, estamos trabajando con densidad de población y teníamos la columna de superficie, la columna de población total, y nosotros lo habíamos generado la de densidad a partir de establecer la relación entre las dos columnas. Si nosotros una tabla de ese estilo queremos llevarla al QGIS, no nos sirve llevarla con fórmula, por lo tanto ahí sí podemos hacer un proceso de copiado y pegado, y después cuando pegamos tenemos que asegurarnos que solo nos pegue los valores, que no nos arrastre las fórmulas, ¿sí? Por lo general cuando descargamos tablas, sobre todo de organismos oficiales, no, por lo menos lo que me ha pasado, no viene con la fórmula, sino que ya viene el número, digamos, en valor. Pero sí, eso es importante. A veces arrastramos esos errores y cuando lo tiramos en el QGIS, la tabla, vemos que nos sale algún error y tenemos que asegurarnos de no haber arrastrado ninguna fórmula y que sean números expresados en valores. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que conviene que no tengan las palabras, en este caso están todas en inglés, pero no conviene que tengan ningún tipo de tilde, ni ningún tipo de símbolo medio extraño, porque suele traer algún tipo de error en QGIS. Con las nuevas versiones de QGIS eso no suele pasar, pero siempre hay que tener un cierto cuidado respecto a esas cuestiones, que pueden llegar a ser problemáticas. Pensemos en esta tabla que dice Luis, que estamos viendo acá de Excel, sobre coronavirus a nivel mundial. Principalmente va a haber dos columnas que en el caso de que después nosotros queramos trabajarlas en el QGIS nos van a interesar, ¿sí? Que son dos de los datos que recurrentemente se nos da sobre la pandemia a nivel mundial. ¿Cuáles son esas dos columnas? Entiendo que la cantidad de casos y el acumulado. Bien,
tenemos casos, que va a ser una de las más interesantes, también muertes tenemos, y también tenemos los acumulados. ¿Sí? El resto de las columnas va a ser información que ese Excel tenía y que a posteriori a nosotros no nos va a terminar sirviendo. ¿Sí? Nos va a servir para determinadas funciones, pero lo vamos a terminar en algún punto descartando. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que vamos a trabajar con el 6 de octubre. ¿Sí? Ese dato prácticamente no nos va a servir. Mismo las columnas que siguen, digamos, la fecha completa. Y tenemos que empezar a afinar el ojo es en ver de toda esa información que tiene esa tabla de Excel, cuál es la que a nosotros finalmente nos va a servir. Bien. Entonces voy a guardar. Chicos, perdón. Sí, Una claro. pregunta. Sol, perdón. Esto que estamos viendo en pantalla que ustedes están compartiendo, ¿está en el drive que nos mandaron? No, estaba a punto de guardarla y subirla al drive. Está bien, lo vi, perdón. Ahora sí, no, porque lo abrí y veía que habían otras tablas con NBI, y digo, estoy chiflada, no está. Listo, perfecto. No. Bueno, Dale, voy entonces a archivo, guardar como, le digo entonces, vamos a ir a examinar. Dentro de, yo lo tenía guardado todo en el escritorio, en la carpetita de armado. Me armé entonces con las tablas que subimos al drive, una carpeta de tablas, y le vamos a poner el nombre cual venía, COVID-19. Le pongo guardar como libro de Excel. Entonces ahora sí, me voy tranquilo a QGIS. Por ahora eso, ¿sí? Lo único que hicimos fue guardar una tabla que pudimos extraer de esta página, y ahora ya mismo le pongo subir archivo para que ustedes la tengan. Vamos a ponerla en la tabla directamente, en el apartado de tablas. Nuevo, subir archivo, y en tablitas yo les guardé el archivo. Perfecto. Mientras esto se carga, yo voy a ir a QGIS. Bueno, espero que todos tengan abierto QGIS. Me imagino que ya lo tienen abierto. Yo todavía no tengo cargado el proyecto de la clase anterior, o sea, del encuentro anterior. Lo que puedo hacer es justamente abrir el proyecto o simplemente generar uno nuevo, allí en proyecto, yendo a proyecto, pongo nuevo, y automáticamente me genera un lienzo en blanco. Tengo que establecer, como se acuerdan, la proyección con la que voy a trabajar. Voy a trabajar, en mi caso, porque me gusta, la 3857, así se parece a la de Google y de OpenStreetMap en general. Son la proyección que maneja. Y ustedes claramente podrían haber empezado abriendo el proyecto, yendo acá a proyecto, abrir. Ven que acá QGIS tiene la particularidad medio extraña, a mi modo de ver, que se puede abrir de a uno por vez. Eso es una verdad relativa. Ya van a ver que se pueden abrir varios QGIS al mismo tiempo, pero ven como yo me había generado un nuevo proyecto y acá quería entrar al proyecto que tenía guardado y me pregunta si quiero guardar o descartar este proyecto que acabo de modificar, la proyección y haber cargado de OpenStreetMap. Voy a poner descartar, me va a dejar abrir entonces el proyecto número 1, que es del encuentro anterior, que abierto en la última carpeta que yo he trabajado. Le pongo abrir y tenía toda esta información ya cargada, previo. Bien, entonces, una vez que tengo el proyecto sobre el cual voy a trabajar, puedo hacer un poco de espacio si quiero. Voy a ir borrando algunas cosas que no me interesa guardar. Fíjense, he seleccionado manteniendo apretado la tecla Shift, ¿sí? Del primero al último, y le pongo eliminar del panel de capas. Me pregunta si quiero efectivamente remover esas 3 capitas, le pongo que sí, y voy a habilitar el tema de países, la capa de países. La capa de países, voy a la tabla de atributos, como seleccionando la capa, y acá está el iconito de la tabla de atributos, como se acordarán, este botón celestito. La tabla de atributos de la capa de países no tiene absolutamente ninguna otra columna que no sea la de países, los nombres de los países. Cierro la tabla de atributos, y entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos hacer para incorporar una tabla externa traída al QGIS? Simplemente cargarla como si fuera una capa vectorial más. ¿Sí? Entonces, para los que tengan el panel lateral izquierdo, vayan al primero de los botones de añadir capa, y para los que no, recuerden que vienen acá al menú de capa, añadir capa,
y añadir capa vectorial. ¿Sí? Voy a traer qué cosa, en este caso no voy a traer una capa, pero es exactamente el mismo procedimiento. Le pongo explorar, voy a buscar entonces la tabla, perdón, que he guardado del COVID. Acá está. Una vez que la selecciono, le pongo abrir. Todavía no la cargó en el panel de capas. Recuerden que siempre hace falta hacer un pasito más, que es el botón de añadir. Y acá me pregunta una cosa. ¿Por qué me pregunta esta cosa? Porque yo tenía habilitados en el Excel 2 hojas de Excel en el mismo libro. Entonces me está preguntando, ¿cuál quieres que cargue? ¿Las dos? ¿Una sola? Yo, ¿se acuerdan que filtré la información y la copié en la hoja 1? Con lo cual le voy a decir que me traiga únicamente la hoja 1. Le pongo a aceptar. Ahora sí, la trajo al panel de capas. Cierro. Y entonces puedo ver qué cosa. El contenido de la tabla. ¿Cómo hago eso? Botón derecho del mouse. Abrir tabla de atributos. ¿Sí? Entonces puedo ver el contenido de la tabla que acabo de incorporar al panel de capas en el QGIS. Y están todos los países, toda la información que puedo llegar a filtrar y no querer poner todo. Voy a poner, ¿se acuerdan cómo hacemos para ver el contenido correctamente? Venimos acá y arrastramos, pinchamos y arrastramos con el mouse. Podemos ordenar alfabéticamente por países, simplemente haciendo clic sobre este campo, y puedo ver todos los países que tengo cargado en esa tabla. Bien, ¿cuál es el próximo paso entonces para efectivamente cargar esta tabla a este shape? Lo que tengo que hacer es venir a la capa de países, al shape de países, botón derecho del mouse sobre la capa, y se va a desplegar este menú contextual, y tengo que venir acá, a la última opción que dice propiedades. Vamos entonces a incorporar al shape la tabla. Ese es el procedimiento. Eso es lo que vamos a hacer, incorporar la tabla al shape. Por lo tanto, por eso tenemos que hacer clic, botón derecho del mouse sobre la capa del shape. Abrimos entonces el botón de propiedades, y fíjense que tenemos un montón de opciones aquí en el panel lateral izquierdo. Bueno, lo que vamos a hacer es venir a la opción que dice uniones. Vamos a la solapa de uniones, y fíjense que mucho no se ve en esta pantallita central, pero lo importante es este botón verde de aquí abajo a la izquierda, este botón de suma. Acá dice añadir unión nueva. Eso es lo que vamos a hacer. Con este botón verde lo que vamos a hacer es efectivamente traer la capa al shape. Hacemos clic izquierdo sobre el botoncito de suma, y fíjense, se nos abre una nueva ventana. Nosotros tengan en cuenta que les vamos a dejar, además de este video grabado, un PDF que llamamos para la ocasión, con los distintos pasos que tienen que dar. Si en algún momento dado se pierden, tienen esos pasos para poder replicar. Bueno, tenemos que ir completando entonces una serie de parámetros, ¿sí? El primero de ellos es unir capa. Acá nos está preguntando qué capa queremos unir a cuál, a la de países. ¿Y qué capa queremos unir? La tabla. No tenemos otra opción acá porque no tengo nada más cargado, pero si tuviera más cosas cargadas o más tablas cargadas, yo podría elegir qué tabla añadirle. En este caso tengo un solo elemento extra, y voy a seleccionar entonces la tabla COVID. Segundo parámetro, unir campo, dice. Esto de unir campo tiene que ver justamente con eso que mencionaba Diego, que tiene que ver con... Nosotros tenemos dos tablas que queremos unir. Bueno, ¿a partir de qué columna voy a unir esas dos tablas? Tiene que haber una columna en común. Voy a abrir 2 minutos un PDF que les subimos. Fíjense. Ah, todavía no lo subí, ¿cierto? Fíjense, a ver, lo voy a traer aquí. Este es el PDF que les comenté hace segundos apenas. Este es el que le vamos a dejar también, con todos los pasitos. Fíjense, yo tengo por un lado la tabla de atributos del shape, con todos los nombres de los países, y por otro lado la tabla externa. Fíjense que hay diferencias. Afganistán, por ejemplo, está escrito diferente. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Yo quiero hacer un join y tengo que decirle al QGIS sobre qué columna trabajar para hacer esa comparación. Si yo encuentro Albania escrito de la misma manera, QGIS
va a entender que es la misma fila, por lo tanto, lo que sea que esté al costado, en todas estas otras columnas de la tabla, lo va a incorporar porque encuentra el elemento, encuentra Albania, es exactamente el mismo. En cambio, Afganistán no. Y si está escrito de distinta manera, para QGIS es otro elemento, que no es el mismo país. Por lo tanto, nosotros tendríamos que hacer una especie de homologación y hacer un montón de cambios, justamente ¿para qué? Para que cargue la información de Afganistán que tenemos en la tabla que vamos a traer a QGIS. Si no encuentra ese... Sí, Diego. Reforzando, digamos. El programa necesita encontrar un denominador común entre el shape, ahí donde dice tabla de atributos del shape, que en este caso el que tenemos cargado solo tiene una columna que está en el nombre de los países, y la tabla de COVID, que en este caso nosotros le vamos a agregar. El programa necesita sí o sí, para generar esa unión, un denominador común, ¿sí? Una columna en el que los valores sean iguales de la que tenemos en el shape a la que le vamos a agregar. Como el shape solamente, en este caso en particular, tiene el nombre de los países, lo más parecido o lo más similar que va a encontrar el programa respecto a nuestra tabla de Excel que le vamos a agregar sobre COVID es justamente el nombre de los países. Pero como decía Luis, tiene que ser muy preciso ese paso que vamos a dar, porque hay países que coinciden en cómo están escritos y va a haber otros que no, ¿sí? Un tilde marca la diferencia, no solamente que esté escrito en otro idioma. Entonces, este es un momento, digamos, muy particular, digamos, en este proceso de unión, en donde tenemos que ser muy precisos para facilitarle al programa ese denominador común. Y sobre eso es que vamos a avanzar ahora para que ese join sea válido y correcto y nos permita seguir trabajando. En este paso que estamos dando, nosotros tendríamos que hacer un paso previo, que es justamente homologar, ¿qué cosa? Estas dos columnas, tanto la del shape como la de la tabla. ¿Para qué? Para que pueda QGIS hacer la unión. Si no, van a quedar países con información que no va a verse reflejado en el shape. Es el trabajito más tedioso, más laborioso, que tienen que hacer, sí o sí, de homologación, porque de otra manera no estarían cargando toda la información que consiguieron de la tabla de COVID, en este caso. Hacela así como está, Luis, sin homologar. Bien, voy a volver atrás un segundito, voy a cancelar esto. Bien. Entonces, repetimos, sin homologar, fíjense lo que sucede. ¿Sí? Estábamos aquí, en esta ventanita de uniones. Yo ya les había establecido que íbamos a trabajar con la tabla que acabo de cargar, aquí en el panel de capas. Y entonces, tenemos dos campos que tenemos que unir, que con nombres diferentes. Los campos pueden tener un nombre diferente, pero el contenido tiene que ser igual. Entonces, el campo a unir va a ser en este caso el de la tabla externa. Queremos que se unan countries and territories. ¿Con cuál? Con la única que tiene la capa de shape, de países. ¿Sí? Es esta, países. Mostrar, Luis, un toque del Excel para ver de dónde sale ese countries and territories. Es este. ¿Ven? El encabezado, la primera celda es countries and territories. A partir de ahí nosotros sabemos que es esa la que tiene que unir el programa. Esto es el contenido que tiene que ser igual, ¿en dónde? En el shape. ¿De shape? De países. ¿Sí? Y en el de países, ¿cómo se llamaba? País, directamente. Únicamente. ¿Qué más tenemos que completar en esta ventanita? Esto, que tiene que ver con qué campos queremos traer. Vamos a tildar, ¿para qué? Para que se nos habiliten estos botoncitos de aquí abajo. Tildamos. Entonces acá tenemos que decidir si queremos traer todos los campos, todas las columnas de la tabla de COVID. O simplemente algunas. Por ejemplo, a mí me interesaría traer casos, muertes, countries y territories, no hace falta, en este caso en particular. Podríamos traerlo, pero no haría falta. Y el Piojo dijo que le interesaba la de cumulative, entonces vamos a traerla. ¿Sí? A mí también me podría llegar a interesar la población total para 2019 de cada uno de los países. Sería interesante. Vamos a entrar entonces de toda la tabla de COVID, únicamente estas 4 columnas. Con esto estamos diciéndole a QGIS qué columnas queremos traer de la tabla externa. Fíjense que acá tenemos que completar otro campo más, que lo que hace QGIS es, está bien, yo te voy a traer, dice, yo te voy a traer todas estas columnas, pero previo te voy a poner un prefijo, que va a ser todo este choclo de cosas.
Yo lo que les recomiendo es que lo tilden y que se tomen el trabajito de seleccionar todo y borrarlo. Porque no tiene sentido. No tiene ningún, no ayuda en nada ponerle un prefijo, a mi criterio, delante del nombre que le vamos a poner a cada una de estas columnas. Y esto es toda la información que ustedes tienen que, por ahora, saber para cargar una tabla al shape de países que tienen trabajando acá. Ahora sí, aceptamos. ¿Y se efectivizó la unión? No, todavía no. ¿Qué hace falta? Hacer clic en este botoncito de aquí abajo, a la derecha, de aplicar. Podríamos hacer directamente aceptar, así también se cierra la ventanita. Entonces, fíjense lo que sucedió. ¿Se acuerdan que la capa de países, si yo abría la tabla de atributos, estaba únicamente la columna de países? Vamos a ver ahora cómo quedó la tabla de atributos, si efectivamente cargó información de la tabla externa. Abro la tabla de atributos y me fijo que efectivamente algunas filas de contenidos en algunos países y en otros países no. Por ejemplo, Afganistán no lo encontró. ¿Por qué? Porque estaba escrito de otra manera. ¿Se dan cuenta? La importancia ahora de homologar primero los nombres de los países. ¿Por qué? Porque justamente nosotros teníamos en la tabla de COVID información para Afganistán y acá no la tiene cargada. No la pudimos cargar. Para el caso de Albania, que vimos que se escribía igual, está cargada la información, fíjense, 144 casos, 4 muertes, la cantidad de población y el acumulado, pero para el caso de fíjense, Antártida, bueno, Antártida fue particular, pero Afganistán, que estaba escrito distinto, Alemania probablemente esté escrito en inglés en la tabla de COVID, por eso tampoco lo trajo, y va a haber muchas unidades espaciales que el programa no pudo hacer esa coincidencia exacta entre nuestra tabla de Excel de COVID y el shape. Acá viene, o acá aparece esa necesidad de intervenir nosotros sobre nuestra tabla para homologar, justamente como decía Luis. Bien, y podríamos, por ejemplo, no sé, hacer algún tipo de mapeo de esta nueva tabla, pero tengan en cuenta que QGIS lo que hace es trabajar temporariamente. Esta tabla, así como nosotros vimos con el botón derecho del mouse, que tenía información cargada, todavía no está guardada. Aunque no lo crean, esta tabla todavía no está guardada. Tenemos que hacer un paso extra para guardar efectivamente la capa de países del mundo con la tabla de COVID-19. ¿Cuál es ese paso extra entonces? Venimos acá a la tabla a la capa de países, botón derecho del mouse, y vamos a elegir esta opción de exportar. Y dentro de exportar, vamos a elegir guardar objetos como. Solamente así vamos a efectivamente terminar el proceso de guardado correcto, como debe ser, con la información tabular extra que nosotros le incorporamos a la capa. Si nosotros decidiéramos cerrar QGIS y no guardar nada, el cambio de la unión no queda guardado. Así que tengan mucho cuidado con eso, que tienen que hacer este paso extra de exportar la tabla con la información tabular. ¿Sí? Botón derecho del mouse, exportamos y le elegimos la opción de guardar objetos como. Bien, ahora tenemos que completar esta otra nueva ventanita que se nos abrió y ¿qué vamos a hacer? Al shape original le vamos a crear una copia. Y esa copia es la que va a efectivamente guardar la información tabular que hemos creado con la unión. Entonces tenemos que decir, bueno, le vamos a decir a QGIS con qué formato queremos guardar este nuevo shape, que vamos a dejarlo en formato shape. El nombre del archivo tenemos que cambiarle el nombre. Tenemos que poner un nombre diferente de la capa de países. Vamos a hacer clic en los 3 puntitos suspensivos de explorar, para decirle a la máquina dónde lo vamos a guardar y con qué nombre. Vamos a dejar, estoy en cualquier otro lado, vamos a ir a donde debo estar, en el escritorio, cursito, voy a guardar dentro del mundo, de la carpeta mundo, dentro de la carpeta países del mundo, le voy a poner otro nombre, le voy a poner países, ese es el nombre que decidí ponerle y le pongo guardar. Todavía no lo guardo, simplemente estableció la ruta del archivo y el nombre que va a tener el archivo.
¿Qué otra cosa tengo que completar? Aquí, el SRC, si la proyección. ¿Con qué proyección venía trabajando? Con la 3857. Entonces también tiene que tener el shape resultado, el que estoy guardando aquí, la misma proyección con la que venía trabajando. Todo lo demás lo pueden dejar por defecto, no lo modifiquen, no hace falta. Y fíjense que acá, abajo, dice, y está tildado, añadir archivo guardado al mapa. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque una vez que lo guarda, automáticamente lo va a cargar en el panel de capas. Entonces, si lo dejan tildado, lo va a cargar. Si no, no lo va a cargar y lo van a tener que ustedes cargar, como de costumbre, añadiendo un shape. Y vamos a poner aceptar, y fíjense lo que va a pasar. Me generó otro shape, y lo cargó, y es lo que estoy viendo. ¿Y este shape tiene la información tabular? Vamos a ver, vamos acá a la tabla de atributos, y efectivamente tiene la información tabular. Vamos a organizar alfabéticamente los países, y ahí está, por lo menos en parte, alguna de la información tabular que nosotros trajimos de la tabla externa, la cargó efectivamente al shape de países. Como les decía, si quisiéramos, podríamos hacer un mapeo, un mapa temático de este nuevo shape. Vamos a destildar este shape de países, incluso si es muy confuso, lo vamos a eliminar, vamos a sacar. No es que se elimina, nosotros simplemente, cuando ponemos el botoncito de eliminar capas, no le estamos eliminando de la máquina, por suerte. Simplemente le estamos eliminando de este panel de capas. Eso hay que tenerlo en cuenta. No tengan ningún miedo de que no va a eliminarse el archivo de vuestras computadoras. Le pongo a eliminar la capa, me preguntan nuevamente si estoy seguro que quiero eliminarla del panel, y le digo que sí. Bien, y vamos a hacer un mapita, ya que estamos en este curso de mapas temáticos. Vamos entonces al apartado de botón derecho del mouse, propiedades. Y el último encuentro habíamos visto en simbología, habíamos trabajado con categorizado. Vamos a ver que existe otra posibilidad que se llama graduado. ¿Qué es esto de graduado? Esto de graduado nos permite a nosotros generar un mapa en función de algunos datos cuantitativos. El categorizado nos permitía justamente trabajar con categorías de tipo nominal, ¿sí? Variables de tipo categóricas, dirían los sociólogos. Y graduado nos permite justamente graduar los colores de los países en función de alguna variable de tipo cuantitativa. Entonces elijo graduado y fíjense cómo cambia el panel, cómo cambia la ventanita. Vamos a elegir un valor. ¿Qué valor? De la tabla de atributos. ¿Qué valor de la tabla de atributos? Por ejemplo, nos permite poner casos, muertes, cantidad de población y acumulado. ¿Alguien tiene alguna preferencia? Diga, hable ahora o calle para siempre. Y no, más o menos. Bueno. Sorprendeme, Luis. Los sorprendí. Vamos a ver casos. Bien, fíjense que acá ya podemos establecer con qué rampa de color queremos que salga el mapa temático. Vamos a elegir esta que se llama Viridis. Esta que se llama Viridis es interesante porque nos enseñaron, descubrí hace poco, que es para los daltónicos. Sirve también para los daltónicos. Entonces, pueden ver los daltónicos esta rampa o esta escala de colores. Voy a clasificar en función de qué. En función de un móvil. Acá fíjense que tenemos distintas opciones. Esta tiene que ver, Piojito, si tenés abierto el micrófono. Perdón. Vamos. Gracias. Fíjense que acá podemos elegir el modo. Vamos a ver qué significa esto del modo. Abro y tenemos que podemos ir como categorizando la información en función de ciertos parámetros estadísticos. Por ejemplo, podríamos categorizar u organizar, la distribución de frecuencias en función de los cuantiles. Fíjense que aquí vemos los valores de qué valor a qué valor van a tomar como referencia. Si quisiéramos ver esto un poco más en detalle, podríamos agarrar y ver la solapa de histograma. Fíjense cómo está organizada la información. Vamos a cargar los valores. Esto tengan en cuenta que tienen a veces que cargar los valores. Fíjense la distancia que hay entre frecuencias, ¿no? De casos de los países. Va a estar organizando la información en este sentido. Si yo considero que la escala de colores tiene que ser a la inversa, que lo más oscuro tiene que ser en relación a los valores más altos, eso lo puedo modificar de qué manera. Aquí,
en la rampa de colores, en la flechita negra, hago un clic y la primera opción me dice que yo puedo invertir la rampa de colores. ¿Ven? Y fíjense lo que va a hacer, automáticamente va a pasar el amarillo al primero de todos. ¿Ven? Yo pude invertir entonces que se vean los valores más pequeños de color más clarito y los valores más altos con colores más oscuros. Si quisiera ver la información no clasificada en 5 clases, sino en menos o en más, vengo acá, abajo a la derecha, en el apartado de clases, ya tengo establecido que son 5. Puedo subir o bajar a mi gusto, ¿sí? Cuanto más difícil va a ser para el ojo humano reconocer esa diferencia de tonalidades. Vamos a dejarlo en 4, por ejemplo. Y vamos a poner aplicar. Fíjense que ya estoy viendo algo de la información mapeada. Baja. Jorge Suspenso. Vamos a aceptar para que efectivamente lo puedan ver. Y fíjense, algunos países fueron coloreados y otros no. Justamente tiene que ver con la información que yo pude cargar al shape. Hubo países que no pude cargar la información, por lo tanto no se ven coloreados. ¿Sí? Y entonces ya podemos ver con la leyenda a qué refiere qué cosa. ¿Qué estamos mapeando aquí? La cantidad de casos. ¿De qué día? Del 6 de octubre. No es una cuestión que tiene que ver con mayor tiempo, sino que es, yo me bajé únicamente o filtré la información únicamente por el día de ayer. Entonces, vamos a ver por países, determinados países, la cantidad de casos que hubo y de una manera gráfica. ¿Sí? Ahora, lo vamos a dejar como tarea para que ustedes lo hagan, esto de modificar la tabla de tal manera que ustedes puedan cargar, si no todos, la gran mayoría de los países que estaban en la tabla de COVID. Si no, les queda como incompleto el mapa. ¿Cómo podemos hacer eso? Y se me ocurre, por ejemplo, que ustedes puedan trabajar con la tabla de atributos. ¿De qué manera? Vamos a abrir entonces la tabla de atributos de países. Vamos a dejar igual como tarea para el hogar. Vamos a seleccionar toda la información y después vamos a hacer un filtrado en Excel. Excel me parece un poco más fácil de trabajar que QGIS. QGIS me parece un poco difícil todavía el tema de la manipulación de tablas. Venimos acá, estamos en la tabla de atributos del shape de países. Vamos a poner seleccionar todo y con control C vamos a copiar la información. Una vez que tenemos copiada esta información, cerramos la tabla de atributos. Fíjense que están todos los países, todos los polígonos de los países seleccionados en amarillo. Vuelvo al Excel, abro la tabla de COVID y me voy aquí al final de todo y le voy a dejar una columna en blanco. Le voy a poner control de corta. Y fíjense que es ¿no? Porque me pegó algo horrible. Vengo acá entonces para pegar únicamente los valores. A ver si se organiza un poco más y queda un poco más bonita la tabla. Y efectivamente entonces tengo lo que me importa. Lo que me importa entonces va a ser, ¿qué cosa? Homologar. Esta columna, perdón, la puedo eliminar. La selecciono desde acá arriba. Botón derecho del mouse. La elimino. Así me va a quedar únicamente la columna de países. Un freno, Luis. ¿Cómo? Un freno para hacer una pregunta. Sí, todas las que quieran. Bien. ¿Cuál sería el paso más lógico para lograr esa homologación de nuestra tabla al shape ahora? A ver quién se anima a avanzar. ¿Qué paso podríamos hacer o de qué manera podríamos homologar lo que teníamos en el shape, que ahí lo bajó Luis a la misma tabla, a nuestra tabla original de COVID? Parece un aula de secundario esto. No responde nadie, vamos. ¿Cómo hacemos esta homologación? Corregirlo. Diego. Sí, perdón. Corregir los nombres es un chino, ¿cierto? Ese es el paso más lógico, digamos. ¿Qué nombre tenemos que corregir nosotros? ¿Y copiar y pegar, tipo la columna? Sí, tenemos ahí la columna de countries and territories y la de países, ¿sí? que trajimos del shape. A nosotros nos interesa llevarlo a cuál de los dos nombres. A país. A país tenemos que llevarlo, ¿sí? Porque es el que tenemos
originalmente en nuestro shape, ¿sí? Entonces, eso que dice Fernanda, digamos, es el paso más lógico, ¿sí? Lo que esperaba, o que esperábamos con Luis, que salga, digamos, como propuesta de ustedes. Agarrar Afganistán, copiarlo de la columna de la derecha del país y lo sobreescribimos con el anterior que teníamos en la tabla de COVID, ¿sí? Tenemos que ir encontrando los países, ¿sí? Y ir reemplazando. Esa es una manera, ¿sí? Hoy tuvimos una discusión con Luis en el buen sentido de métodos, ¿sí? Para homologación. Este es el paso más lógico, es muy práctico, como me decía Luis, porque tenemos en una sola pantalla las dos columnas, las vamos reemplazando y demás. Hay que hacerlo, digamos, como dijo Luis, puede ser engorroso, pero hay que hacerlo para que realmente estemos viendo toda la información que le vamos a cargar al programa y no una parte, como vimos recién, que ese join fallido que hicimos. Ahora, no es la única posibilidad, ¿sí? Es la más lógica, puede ser sencilla esta manera de hacerlo, pero no es la única. También podríamos generar una columna nueva, tanto en nuestra tabla de COVID como en el shape original en el programa, ¿sí? Le agregamos nosotros, a propósito, un denominador común a ambas tablas, ¿sí? Le podríamos agregar una columna con un código, por ejemplo, a nuestra tabla original de COVID y también al shape, que ahora vemos en un segundo cómo se agrega también una columna. Ese código puede ser de letras o de números, ¿sí? Afganistán, como es el primero en la tabla alfabéticamente, le ponemos el 1, Albania el 2, Algeria el 3, Andorra el 4 y así sucesivamente, ¿sí? Ese código que acabamos de agregar en la columna de COVID, que veo Luis que ya lo va haciendo, también lo tenemos que agregar en el shape, respetando que Afganistán sea el 1, que Albania sea el 2, que Algeria sea el 3, que Andorra el 4 y así. Ahora lo va a agregar Luis. En la tabla de atributos del shape, fíjense que ahora Luis habilita la opción de editar. Ese lápiz, podemos agregar una columna a esa tabla de atributos. Nos va a pedir un nombre, le ponemos, si queremos el mismo nombre o puede ser otro, recuerden que después lo acomodamos cuando hacemos el join. Y, como dijimos, le ponemos el mismo código que le agregamos a la tabla de COVID. Afganistán el 1, Albania el 2, creo que era Andorra el 3, que venía en nuestra tabla. Ahí ya tenemos Alemania en el medio, que no tenemos que intentar ponernos el 3, sino que hay que respetar lo que pusimos en la tabla de COVID. Esa sería otra manera. Y ahí le estaríamos agregando un denominador común que se nos ocurrió a nosotros para que la computadora, cuando haga esas uniones, ya no va a unir por nombre de los países, sino qué columna le vamos a tener que decir que una de cada tabla cuando hagamos la unión. ¿Cuál le vamos a indicar? La de código. La de código, ¿sí? Tanto en una como en otra, si le pusimos el mismo nombre, le ponemos que una código de una con el código de la otra. Y ahí ya va a empalmar con los valores. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4 y así. Y esa es otra manera de hacerlo. La que decía Fernanda, justamente es la que primero se nos viene a la mente, es muy sencilla de hacerla, ¿sí? Pero también hay otras maneras. Lo único que necesita el programa justamente es un denominador común, que puede ser el nombre o puede ser un código que nosotros le agreguemos. Diego, perdón, pero ahí también tenés que chequearlo medio manualmente, porque, por ejemplo, ahora no está, bueno, si me pones el Excel, Luigi, te digo, porque, no sé, el 5 no era el mismo país. Correcto. Ahora, bueno, eso es lo que me dijo Luis. Una que para la otra. Eso es lo que me dijo Luis, tenés que ir cerrando una ventana y abriendo la otra. Yo lo que le dije, digamos, casi me mata. Luis le digo, bueno, yo trabajo con 2 pantallas, le digo, porque en particular, digamos, tengo la posibilidad de trabajar con 2 pantallas, entonces lo voy viendo fácil. Pero creo que el método que dijo Luis y el que se le ocurrió a Fernanda antes de que Luis lo comente, es el más sencillo, pero va en gustos, digamos. Nosotros cuando trabajamos con Mariano y con Ana, que están acá haciendo el curso, codificamos los países para después ya tenerlos de ahí en adelante y no tener que lidiar con los nombres, que por ahí nos equivocamos en un tilde. Fíjate que si te equivocas en un tilde con un país u otro, vas a tener un error, ¿sí? Entonces nos aseguramos, hicimos un trabajo de codificar los países y ya nos quedó. Pero bueno, va en gusto después y del trabajo que quieran hacer. Pero sí, es otra posibilidad. Sí, un comentario. En esta etapa, cuando uno tiene los shapes de diferentes unidades espaciales, es medio artesanal la primera etapa, pero si lo haces bien, digamos, si lo codificás bien, después ya te queda y vas volcando información mucho más rápido a futuro.
Bien. Sí, obvio. Sí. Nosotros, bueno, en sociología también necesitamos codificar las variables para el SPATA u otras cosas, y también obviamente el número después no te genera equivocaciones, como esto que decís del acento o la mayúscula o estas cosas. Entonces, una vez que ya te hiciste el trabajo, después ya te sirve para futuros trabajos. Pero el primer paso es el de engorroso, que te tenés que poner ahí en el detalle, digamos. Y chequear, porque a veces aún poniendo números o lo que sea, podemos llegar a tener errores. Nosotros lo que hacíamos, una vez que terminábamos, chequeábamos un número, digamos, de unidades espaciales, no sé, 5 o 6 unidades espaciales, que el dato que se haya cargado realmente coincida, digamos, con el país, o que coincidan los nombres y demás, más allá del código. Nunca viene mal chequear, sobre todo con algunos datos que ya sabemos que tal país, por ejemplo, tiene tal cantidad de población, lo chequeamos y ya nos olvidamos, digamos, que el proceso se hizo bien. Es el trabajito más laborioso que nos toca y nos va a tocar hacer siempre, porque nunca vamos a encontrar la información tal como la queremos, tal como la necesitamos, ya lo veíamos en el encuentro pasado. Y tengan en cuenta que hoy en día QGIS se ayornó un poquito y antes no aceptaba que los códigos fueran numéricos. Antes tenían que, incluso los números tenían que ser letras. Por suerte ahora acepta que los códigos que nosotros tengamos que unir sean de tipo numérico y puede hacer la comparación entre la tabla de atributos y la tabla que traemos externa, si son de tipo numérico. Así que ahí tenemos un avance, por suerte, que nos viene al dedillo. Bueno, queda como tarea entonces para que ustedes puedan homologar cada uno de estos nombres con los nombres correspondientes en la tabla, así que los dejamos ahí. Vamos entonces, volvemos a QGIS. Me faltó decir un pequeño detalle. Cuando ustedes, por ejemplo, que les haya interesado hacer el procedimiento de modificar la tabla de atributos, ¿sí?, poniendo aquí manualmente los números, una vez que terminan, como ya les decía, no es tan sencillo ni tan intuitivo hacerlo aquí en formato tabular en QGIS, lo que tienen que hacer es cerrar la edición, ¿sí? Tienen que hacer nuevamente aquí a la izquierda arriba el botoncito del lápiz, y entonces le va a preguntar, ¿usted quiere guardar los cambios que ha modificado y que ha puesto aquí en la tabla de atributos? Y sí, le ponemos que sí, porque si no le ponemos a descartar, todo el trabajito que hicimos se perdió. Y guarda vayan guardándolo de a poquito, a medida que lo vayan modificando e incorporando esta información, por cualquier cosa que a QGIS le ocurra un tipo de error y pierdan todo el trabajo que hicieron hasta ese momento, ¿sí? Ponemos guardar. No tiene función de autoguardar. Claro. Yo quisiera, por ejemplo, acá, estoy escribiendo números y no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no está habilitada la función de editar, ¿sí? Entonces ahora sí, yo pongo cualquier cosa y lo puedo editar. Antes no. ¿Por qué? Porque no estaba habilitado el lapicito. Ahora nuevamente hago clic sobre el lápiz y le pongo guardar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, seguimos adelante y nosotros le dejamos en la carpeta compartida un montón de tablas para practicar. Vamos a practicar, pero necesitamos nueva información. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando no ya con información de tipo mundial, vamos a destildar la capa de países, vamos a acercarnos, en este caso, nosotros somos marplatenses, la gente de Luján tendrá que buscar información de Luján, pero es exactamente lo mismo. La idea es que ustedes aprendan el procedimiento. Vamos a trabajar sobre el partido de General Pueyrredón. Entonces necesitamos, seguramente más de uno ya ha bajado esta información que vamos a necesitar ahora, pero para los que no, voy a hacer el paso a paso para que ustedes puedan descargarse la información relativa al partido de General Pueyrredón. ¿Para qué? Para poder cargar las tablas que nosotros les pasamos, ¿sí? Esas tablas están referidas a lo que se conoce en el INDEC, en los censos nacionales de población, hogares y vivienda, con el nombre de fracciones y radios censales. ¿Qué son las fracciones y radios censales? Son polígonos. Son polígonos que está dividido el partido, en general toda la República Argentina, pero en particular el partido de General Pueyrredón, va a estar dividido en zonas. ¿Qué son esas zonas? Las zonas donde tienen que ir los censistas a desarrollar el censo, valga la redundancia, ¿sí? Está en función, obviamente, de una cuestión meramente práctica para que los vayan a determinadas zonas donde ya se ha tomado el trabajo
el index de verificar cuántas personas hay en esas zonas, en esas regiones. Esta descarga, perdón Luis, que ahora vas a hacer, ahí tiré el link en el chat, es la que Bien. estaba y que muchos nos fueron comentando que siguieron el primer tutorial que les mandamos, es la descarga que se hacía en ese tutorial, así que el que ya la tiene, probablemente ya la tenga descargada en su carpeta en el escritorio donde la guardaron. Para los que no la tengan descargada, fíjense lo que tenemos que hacer. Vamos entonces a la carpeta compartida, vamos a fuente de shapes para descargar. Fíjense, voy a ir a esta anteúltima, este anteúltimo link, que es la página oficial del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en el apartado de cartografía. ¿Sí? ¿Por qué voy aquí? Porque aquí tiene esta información que proviene del INDEC en formato gráfico, en formato de shape. Entonces hago clic, se va a abrir entonces la página del Ministerio, y fíjense que a dónde voy a ir para bajar la información. Bajo, 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 bajo. Aquí donde dice Adolfo Alsina, espero que ya estén allí. Donde dice Adolfo Alsina, nosotros lo que tenemos que hacer es indicarle a la página con qué partido o departamento quiero trabajar. En mi caso, me interesa trabajar con el Partido General Pueyrredón, hago clic en por abajo y busco por la G, General Pueyrredón. Aquí está. ¿Qué sucede cuando yo hago clic con el mouse sobre General Pueyrredón? Automáticamente me va a bajar una carpeta comprimida, que me va a tocar a mí descomprimir para poder utilizar los shapes que están dentro de esa carpeta. Vamos a hacer clic entonces en mi caso, General Pueyrredón, para que efectivamente me pregunte, ¿usted qué quiere hacer? ¿Abrirlo o guardarlo? Vamos a guardarlo, en este caso, pongo a aceptar. Y le voy a decir que lo guarde en el escritorio, en mi carpetita del curso, dentro del Mar del Plata, y le voy a generar una nueva carpeta que sea PGP, Partido General Pueyrredón. Hago doble clic, la abro, y voy a guardar entonces el archivo. Si ustedes automáticamente están utilizando el Chrome, automáticamente lo habrá descargado. Bueno, les toca cortar de donde sea que lo haya descargado y pegar ese archivo comprimido a la carpeta correspondiente, ¿sí? Entonces vengo acá a Mar del Plata, tengo dentro del Partido General Pueyrredón y tengo este archivo en formato RAR, botón derecho del mouse, elijo la opción de 7zip, ese programita que le subimos en la carpeta compartida para descomprimir archivos, y le pongo Extract Here, y fíjense que me va a descargar, o me va a visibilizar, 3 archivos. Este archivo ya lo puedo eliminar, no me sirve más, y me voy a quedar entonces con estos archivos. Fíjense la cantidad de archivos que nos dio. Tenemos información de hitos, fracciones, polígonos, manzanas, radios censales. ¿Cuál voy a cargar? A mí me interesa cargar esta, la de fracciones. ¿Sí? Entonces vengo a QGIS. ¿Se acuerdan cómo veíamos el encuentro pasado? El botoncito rápido para añadir capa vectorial. Si ustedes no tienen este panel lateral izquierdo, recuerden que Juan Cano nos había dicho que la forma de verlo era yendo al menú de ver, yendo aquí abajo a barra de herramientas, y teníamos que tener habilitada la opción de administrar capas. ¿Sí? Si yo tengo destildado administrar capas, no voy a ver el panel lateral izquierdo. Entonces vengo al menú de ver, voy a barra de herramientas aquí abajo, y tildo la opción de administrar capas. ¿Para qué? Para tener mucho más accesible el botoncito de añadir capas. Fíjense, otra cuestión. Tengo delante del nombre del proyecto un asterisco. ¿Qué significa? Que no está guardado todavía. Vayan guardándolo a medida que vayamos haciendo cambios, por las dudas de que se cierre por algún inconveniente el QGIS. Vamos entonces a añadir la información de fracciones censales. Vengo al botoncito de añadir capa vectorial, elijo la carpeta correspondiente dentro del Mar del Plata, dentro del Partido General Pueyrredón, dentro de Shapes, y ahora voy aquí abajo a la derecha para que no se vean todos los archivos, sino únicamente los de tipo Shape, y ahí mucho más fácilmente y rápidamente puedo ver cuál es la capa que a mí me interesaba cargar, que son la de fracciones censales. Le pongo a abrir, todavía no la cargo al panel de capas. ¿Por qué? Porque falta poner añadir. Ahora sí está cargada. Cerramos y podemos observar que gráficamente ya tenemos qué cosa. Por zonas, cada uno de estos polígonos es una fracción censal.
y tiene dentro de la tabla de atributos de esta nueva capa que hemos cargado esta información. El número de fracción, la clave. ¿Qué es la clave? Es un conjunto de números que identifican qué cosa. 06 corresponde a la provincia de Buenos Aires. 357 corresponde al partido de General Pueyrredón. ¿Y 25 qué es? El número de la fracción. Entonces, y además tenemos cuánto mide el área de ese polígono y cuánto es el perímetro. Sí. Perdón, Luis, es un gran código, ¿sí? Generado a nivel país. Creo que lo desarrolla el INDEC. Luis, ese código. Sí. Ese es el gran código, digamos, se tomaron el trabajo, digamos, correspondía para toda la carga de estadísticas o muchas de las que provienen del REDATAM, que después Luis puede explicar bien de dónde provienen esos datos, van a traer esos datos anexada esa clave, ¿sí? Que nos va a simplificar y para el caso específico de Argentina y estos datos en particular, nos va a evitar esa tarea de homologación, porque si el shape tiene esa clave y la tabla de datos que nosotros extraigamos de esos organismos oficiales ya tienen también esa clave, el join, esa unión, va a ser prácticamente automática. La vamos a hacer nosotros, pero no vamos a tener que homologar. Lo va a hacer, va a encontrar enseguida ese campo o ese denominador común. Tal cual. Sí, nos ahorran muchísimo trabajo. Esto ya está homologado, entonces lo único que tenemos que hacer es, vamos a verlo, pero traer una tabla en formato de la que puede extraer, por ejemplo, este software que mencionaba Diego Solimero, que se llama REDATAM. El REDATAM es un software creado por la CELAE que posibilita a los usuarios de carne y hueso, como nosotros, poder visualizar y trabajar con la información de tipo censal por países. En nuestro caso, de Argentina. ¿Sí? Bueno, seleccionamos, por ejemplo, una fracción para ver dónde queda. Recuerden que debemos seleccionarlo a partir de los números que están aquí a la izquierda, no aquí, sino a partir de los números estos que están aquí a la izquierda. Le ponemos la lupita que tiene fondo amarillo. ¿Para qué? Para que nos haga un zoom. ¿A qué cosa? A la fila seleccionada. ¿Qué es una fila? Un polígono. ¿Qué polígono? El de la fracción 25, en este caso, el seleccionado. Hago clic en la lupa. No me va a pasar nada, no va a mostrar nada, pero tengo que cerrar para ver que efectivamente la fracción número 25 se encuentra, miren, cerca de la zona de la Bristol. ¿Sí? Ahí está seleccionada y puedo ver claramente dónde está ubicada la fracción número 25. Un detalle que se nos pasó, quizá, el encuentro pasado, que me dijo Diego, que es interesante, una herramienta que tenemos aquí arriba, justo, es este botoncito azul de información. ¿Qué nos permite este botoncito azul de información? Cuando lo habilitamos, no está habilitado por ahora, tenemos habilitada la manito, ¿se acuerdan? Todos estos botones nos permiten hacer diferentes cuestiones. Vamos a habilitar esta herramienta y fíjense cómo va a variar la forma del mouse. ¿Ven? Pasó de ser una manito a un mouse negro, con un icono de una I latina arriba. ¿Qué nos permite esta herramienta? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar cualquier polígono al azar. Quedó seleccionado y me está mostrando qué cosa. Lo que se ve en la tabla de atributos. ¿Sí? A qué número de fracción corresponde. Cuál es la clave a nivel país. Corresponde a ese polígono. Cuál es su área y cuál es el perímetro. Está muy interesante esta herramienta, no la habíamos mencionado. Sigo haciendo clic en cualquier polígono y ven cómo van cambiando en este panel. Es una especie de acceso directo, digamos, a la información de cada polígono, ¿sí? Quizás queremos saber en particular de algún punto específico o alguna área específica de la ciudad, en este caso fracciones censales, lo seleccionamos rápidamente con esa herramienta, no tenemos que ir a la tabla de atributos, sino que nos muestra un resumen para esa unidad espacial. ¿Sí? Muy fácil de utilizar. Fíjense que acá se genera como una especie de error. He seleccionado uno solo y me aparecen seleccionados dos polígonos. Suele suceder a veces. Por eso eso tiene que ver más que nada con la escala. Vamos a cerrar este panel para que no nos estorbe. Y ¿se acuerdan que nosotros también podíamos visibilizar de forma numérica los números de las fracciones? ¿Cómo hacíamos eso? Botón derecho del mouse sobre la capa de fracciones, propiedades, y en el apartado de etiquetas, ¿se acuerdan? Vamos a elegir en lugar de sin etiquetas, etiquetas sencillas, y le vamos a pedir que nos muestre
por fracción el nombre de la fracción. Vamos a poner en buffer, vamos a tildar esta opción que nos permite hacer como un buffer al texto. Fíjense lo que sucede. ¿Ven? Tiene como un sombreado del número, que es mucho más visible si tiene esto de buffer o no. Voy a repetir para los que no pudieron seguirme: propiedades, en el apartado de etiquetas, elijo la de etiquetas sencillas, elijo qué quiero ver. Por ejemplo, si quiero ver la clave entera en lugar de solamente la fracción, elijo clave, y acá en buffer selecciono la opción de dibujar un buffer alrededor del texto. Acepto, y fíjense que ahora tenemos los polígonos por la clave entera. 06, provincia de Buenos Aires; 357, partido de General Pueyrredón; 27, el número de la fracción correspondiente a este polígono. Bien, pero nosotros hemos aprendido a hacer hoy en día una unión. Por lo tanto, vamos a seguir practicando con las uniones. Me imagino que todos se han descargado las tablas que les hemos compartido en la carpeta del Drive. Por lo tanto, ya la tienen en la máquina, ya las tienen descomprimidas, todo perfecto para ser utilizados, lo cual nos permite a nosotros entonces ir cargando esas tablas. Vamos entonces a ir cargando cada una de las tablas. ¿Cómo hacemos para cargar las tablas? Venimos acá arriba a la izquierda, como si fuera un shape, hacemos clic en el botoncito de añadir un shape, por más que no sea un shape, vamos a cargarlo de la misma manera. Muy sencillo. Elegimos los 3 puntitos suspensivos, para buscar el archivo que queremos cargar, vengo a la carpeta de tablas, y como yo tengo seleccionado que quiero ver únicamente los archivos de tipo SHP, no me muestra nada, pero no tengan ningún tipo de miedo, porque no se han eliminado ni se han perdido los archivos. Simplemente tengo que poner aquí la opción de ver todos los archivos para efectivamente poder ver todas mis tablitas que yo me bajé del Drive, de la asamblea de grabado de geografía. Bien, ¿cuál quiero cargar? Vamos a empezar con una sencilla, vamos a empezar con una que tiene una sola variable, es esta de porcentaje de hogares con NBI por fracción. Vamos a cargarla y después vamos a ver qué tiene de contenido. Si no lo vieron ya, seguramente ya lo vieron. Ya está elegida, le pongo añadir para que efectivamente la cargue, la cierro. Una vez seleccionada, vengo acá a la tablita de atributos, hablo de la tabla de atributos y fíjense, esta tabla contiene, ¿qué cosa? Solamente un desagregado de la información en función de los hogares con NBI. Yo lo que hice, me tomé un trabajito a través del software Redatam de obtener la información por fracción del partido de General Pueyrredón en función de los hogares, de la entidad hogares, y en lugar de traerme la información respecto de hogares con NBI y hogares sin NBI, y también estaba la columna de total, lo que hice fue únicamente quedarme, una vez sacado los valores porcentuales, porque eso también está en valores porcentuales. Fíjense, yo me tomé el trabajo de calcular el porcentaje de hogares con NBI en función de la columna de totales. Entonces esto fue un trabajito que hice previo. El trabajo previo es lo más laborioso, lo más tedioso, pero es lo que nos permite poder trabajar con información ya procesada sobre QGIS. ¿Sí? Y como decía Mariano al principio del encuentro de hoy, esta información me tocó a mí transformarla, no podía dejar las funciones. Cada una de estas celdas lo que tiene es un cálculo detrás, ¿sí? Yo tuve que hacer un cálculo entre ¿qué cosa? Entre el valor absoluto y el total para obtener este valor porcentual que fue multiplicado por 100. Me tocó copiar toda la información de esta columna, pegarla como si fueran valores, y ahí obviamente perdía la función o la fórmula de la ecuación, pero me quedaba con lo importante que a mí me resulta importante, que es los números en este caso, ¿sí? Entonces tenemos la información, fíjense que el máximo llega hasta 17,98% aproximadamente de hogares con NBI, y el mínimo llega hasta 0,49%. Esta información es la que ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? No me sale ordenado como a vos la tabla, ninguna de las dos, ni la anterior ni esta. Tenés que tocar acá sobre el campo de arriba. ¿Ves que estoy tocando haciendo clic con el botón? Sí, Ya se ordena. automáticamente se ordena.
Listo, Entonces gracias. yo puedo ver que en la fracción 83 tenemos los valores porcentuales más elevados de qué cosa, de hogares con NBI. A partir de Gracias. ahora van a ver que, a partir de ahora van a ver que es muy importante que ustedes se acuerden qué cosas están mapeando. Vamos a cerrar la tabla de atributos y vamos a pasar, bueno, vamos a deseleccionar este polígono que está en amarillo. Perfecto. Vamos a sacarle, que no se vean por ahora, las etiquetas de los nombres de los códigos referidos a las fracciones. Vamos a aceptar. Me queda un poquito más. Con menos contaminación visual en el mapita. Bueno, habíamos visto entonces con la capa de países de COVID cómo hacer un mapa en función de datos de tipo cuantitativo. Vamos a repetir el proceso. Perdón, lo que tenemos que hacer primero es cargar la información tabular. Pero, che, Luisito, te olvidaste de lo más importante. Fíjense, la tabla de atributos todavía no contiene nada de información de qué cosa. De el porcentaje de hogares con NBI, que es lo que me interesa a mí, que el shape tenga esta información. ¿Cómo hacemos eso? Repetimos el procedimiento. ¿Se acuerdan cómo era? Vamos ¿a dónde queremos cargar esta tabla? A la capa de fracciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es botón derecho sobre la capa de fracciones. Vamos a propiedades, y en propiedades, ¿qué encontrábamos? La opción de uniones. ¿Sí? Aquí. En el panel lateral izquierdo, vamos a uniones, ¿y dónde hacemos clic? En el botón verde, de suma, aquí abajo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar la tabla, ¿cuál? Esta, de porcentaje de hogares con NBI por fracción. Hacemos clic en el botón verde, de suma, y le decimos a QGIS. Sí. A ver si alguien se acuerda del procedimiento y se anima. Fernanda, Vaya guiándome. voy a señalar ahora con el dedo. Fernanda, que iba siguiendo ahí el día, o alguno que se anime. A ver, seguimos quemando, ¿eh? ¿Qué campo tenemos que unir? No empiecen a irse, eso sí. No. Porcentajes de hogares con NBI y le sumás para... Estamos haciendo el join. ¿Qué hay que unir? ¿Cuál era nuestro campo en común entre ambas tablas? Fracción 357. Ahí está. Bueno, pero ¿cómo se llamaba esa? Si no me acuerdo, cerremos un poco. Vamos a ver la tabla de atributos de la capa. Eso es lo que hay que unir. No presten atención todavía. El dato de NBI no le prestamos atención del todo. Lo tenemos que trabajar con esa columna que se llama clave F. ¿Sí? Esa es la que nosotros tenemos que compartir. Fíjense. Unir. Voy a abrir la tabla de atributos de porcentaje de hogares con NBI. ¿Sí? Tengo acá, tabla de atributos. Vamos a comparar visualmente una tabla y la otra. Voy a traer la tabla de la capa. Esta información se corresponde con esta. Este código es exactamente igual a este. Por más que se llamen diferentes. Esto se llama código en la tabla externa de Excel. Y en la tabla de atributos del shape, de fracciones, se llama clave F. Este código es exactamente igual a este, por lo tanto va a poder hacer ¿qué cosa? El join. ¿La unión de qué? De esta información la va a poder trasladar acá. ¿Por qué? Porque reconoce que estos números son exactamente los mismos entre uno y otro. El 063571 y el 063571 va a corresponderse, con lo cual este valor va a poder ser trasladado a esta fila. Bien, a ver, nosotros lo trabajamos de esta manera. En este caso sabemos, no hicimos el proceso de comprobación porque sabemos que tanto el shape como la tabla de Excel que vamos a anexar provienen de un organismo oficial que viene trabajando, digamos, con esos códigos. En el caso que cuando ustedes trabajen con una o más fuentes, ese proceso, digamos, de reconocer ese código o si tienen algún denominador común, lo van a tener que hacer en función de ir viendo, digamos, si las dos tablas o la tabla de shape que van a unir tienen algo en común. Nosotros, como sabemos que ambas, el shape y la tabla, provienen de organismos oficiales de Argentina, sabemos que van a tener ese código en común y ya lo reconocemos, pero si no hay que comprobarlo. Bien, entonces ahora sí, ¿quién me quiere guiar en el procedimiento de unión? De unir esta tablita a este shape. Abra su micrófono y escucho y obedezco. ¿Qué hago? Ana también podría ya encarar esta actividad, si nos está escuchando, Mariano, que ya sabemos que han trabajado con el programa.
Yo ya lo hice, por eso no quiero pisar a nadie. Bueno. Ahí pones clic derecho, ¿no, Luis? Ahí Sí, va, dale, muy bien. Mate. Botón derecho. ¿Qué más? Propiedades. Muy bien. Vamos a propiedades. ¿Qué más? Yo, Bueno, ya está uniones. abierto uniones. ¿Y ahora? ¿Dónde voy? En suma, como dijiste recién, ¿Dónde queda? el No lo botón veo. de trabajo. ¿Verde abajo? Ah, mira, un botón verde. ¿Qué hago con esto? ¿Clic? Así, ¿Derecho? No, ¿Izquierdo? Muy bien. ¿Y ahora qué hago? esa tabla está bien, unir campo, elegís el código, el campo código, ¿Esa tabla está bien? eso está bien. ¿No puedo elegir otra? No, tenés Mirá, otra. mirá, tengo tres. No, elegí la primera porque no vamos a elegir países. Bueno, dale. ¿Y acá en unir campo qué En pongo? el campo pones código, que es el ¿Código? que- Ah, bien. ¿Por qué código? porque es el que tiene la numeración que va a ser homologada con la tabla que estamos queriendo unir, que es fracciones. Ah, perfecto. ¿Qué más? Y pones ahora en la siguiente, que es el campo objetivo, Sí. clave F. ¿No fracción? No, la clave, porque la fracción es el número. La clave es Y la clave también es un número. Las dos son números. Pero el otro tiene ese número que es como... Identificatorio. sí, entonces se maneja de manera universal acá, dijiste. Bien, recuerden que la fracción únicamente eran dos dígitos. Los últimos ¿Sí? dos Un dígitos. número de dos dígitos. En cambio, clave F tenía todo el código completo, que corresponde con este código. Perfecto. ¿Y qué más? Yo voy a aceptar, pero no sé. ¿Aceptamos? No, hay que Sí, poner le ponemos. en Campos Unidos hay que cliclear ahí y ponerle Bien. código y hogares NBI. Código no haría ¿Los dos? falta. ¿Por qué? ¿Por qué no haría falta poner código? Porque ya está puesto arriba. No, porque Porque ya sería reiterativo. claro, nos agregaré una columna repetida porque Sería la redundante. original del shape ya la tiene. Está bien. Y entonces únicamente voy a traer ¿qué cosa? La columna relativa a hogares con el NBI en porcentajes. Sí, yo lo puse y me quedaron 3 columnas con el mismo código. Claro, exactamente. No hace falta, no lo tildamos, lo dejamos sin tildar. Y acá abajo conviene esto, que el prefijo no se ponga. Si quieren lo ponemos y fíjense lo que sucede. Pongo aceptar, pongo nuevamente aceptar, vengo al botón derecho de la capa de fracciones y voy a abrir la tabla de atributos, amplío, y fíjense cómo me quedó horrible el título. Le puse un prefijo y quedó recontra largo. Por eso yo les decía que no conviene poner prefijo, que conviene tildarlo, borrarlo y dejarlo vacío. ¿Sí? Así queda un título más acorde, más cortito. ¿Sí? Entonces, hemos hecho un join. Espero que todos hayan llegado hasta aquí. Espero no haberlos perdido por el camino. ¿Qué más tenía que hacer? Porque se acuerdan que QGIS guarda de manera temporal esta capa. Yo quisiera quedarme con la capa, con la tabla incorporada efectivamente a la capa. Lo que tengo que hacer es exportarla. Podría hacerlo ahora o podría seguir cargando tablas. Vamos a hacer lo siguiente. El procedimiento más adecuado podría ser ir guardando los archivos a las cuales le vamos a ir incorporando tablas. Por cualquier cosa que se apague QGIS o se corte, no sé, luz en casa o se rompa la batería o, bueno, cualquier desgracia que uno no quisiera. Conviene ir guardando lo que va uno produciendo. Vamos entonces a venir acá a la capa, botón derecho del mouse, exportamos, ponemos guardar objetos como, y le decimos que lo queremos en formato shape, vamos a los tres puntitos y vamos a decirle dónde queremos guardar este nuevo shape de fracciones que va a tener qué cosa. Y es importante eso, que nosotros tenemos que recordar que le incorporamos ya. Vengo a Mar del Plata, vengo al partido General Pueyrredón y lo voy a dejar fuera. Voy a crear una nueva carpeta afuera que va a ser hogares, hogares con NBI. Voy a poner entre paréntesis
Acepto. Abro la carpetita y le voy a poner hogares NBI. Así soy. Guardar. Ahora voy a cambiar la proyección. Venía por defecto la que maneja el INDEC, que es la de Poker 94, faja 5 de Argentina. Yo la voy a modificar, le voy a poner que trabaje con la 3857, que era la que yo venía trabajando. Dejo tildado esto, que añada el archivo una vez que lo guarde. Acepto. Entonces ahora tengo la capa extra con la información tabular de hogares. Fíjense que lo cortó. Era demasiado largo y me cortó el título de la variable. Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces conviene poner el porcentaje delante del nombre de la variable y no al final. Porque si lo hubieran puesto al final, quedaba hogares C no sé cuánto y no sabían que esto eran valores porcentuales. Entonces, yo lo que hago es poner el simbolito de porcentaje delante. Y esta, si quiero, la puedo eliminar. Si no me molesta, la puedo dejar. Y entonces, ¿qué podemos ahora hacer? Vamos a jugar con la simbología para poder obtener un mapa temático. Vamos a hacer suma a la capa, porque con este zoom, a esta escala, yo no veo la totalidad del partido que me han cuadrado. ¿Cómo hacía suma a la capa? Botón derecho del mouse en la capa, y arriba del todo tienen la opción de hacer zoom a la capa. ¿Qué hace eso? Dependiendo de dónde estén situados con el mouse y que hayan seleccionado, qué capa hayan seleccionado, ustedes hacen zoom a determinada capa o a otra. Si yo me posiciono sobre países, por más que no esté habilitado, botón derecho del mouse sobre países, le pongo zoom a la capa. No funcionó. Zoom a la capa. Bueno, si no funciona, vamos a eliminarla. Un problema menos. Supuestamente me hacía zoom a el mundo. Bueno, vamos a trabajar entonces un poco con lo que habíamos visto hoy de simbología de tipo graduado. Yo quiero hacer un mapa que me refleje justamente qué cosa. La variable que estoy trabajando, que en este caso son hogares con necesidades básicas insatisfechas, vengo a propiedades y habilito la solapa de simbología. Vengo arriba de todo y en lugar de símbolo único quiero trabajar con graduado. En valor, ¿qué voy a elegir? Tengo distintas opciones para elegir, pero voy a elegir la que me interesa a mí, que es el porcentaje de hogares. Y fíjense que voy a elegir en el modo, otro tipo de modo. Esta vez voy a elegir rupturas naturales. Y ahí automáticamente me clasifica la información en estos rangos, estos intervalos. 5 clases, le voy a poner 3 para ver con más detalle, o con menos detalle si se quiere, depende de la manera que lo queramos ver. Fíjense, rupturas naturales, el histograma, cómo está dibujado. ¿Ven? Esto tiene que ver con un montón de cuestiones que tienen que ver con estadística de fondo. Vamos a elegir otro tipo de modo. Vamos a elegir Pretty Bricks y vean el histograma, cómo se ve modificado. Como que el rango ya varía. Vamos a elegir otra opción. Vamos a elegir la logarítmica. Ven que automáticamente como que necesita transformar la cantidad de clases. Yo no hice nada para modificar eso y ven que va a tomar menos cantidad de información, más cantidad de información acá, otro tipo de cantidad de información aquí. Sí, también dependiendo del tipo. También se puede crear nuestros propios intervalos, digamos, en este momento. Tal cual. Tal cual. Fíjense, acá llegó al 25% de frecuencias, acá ya llegó hasta el 50%. Bueno, en este caso son 3. No sé si corresponde, pero ponemos en 4. Ahí está. En cuantiles. Entonces, esto del modo, ¿qué va a estar cambiando? La forma en que yo estoy viendo la información. Uy, no lo tomó. Por lo menos a mí no me lo tomó. Voy a guardar y voy a cerrar por cualquier cosa que esté funcionando mal. Espero que a ustedes les haya creado el mapita, si no, si está rebelde QGIS, hagan como yo, que cierro QGIS y espero que ahora sí funcione una vez que reinicio. A mí sí me cargó. Perfecto, entonces ya tendrían... Ya se puede sentar, Arrache, muy bien. Vamos a mí me quedó bien también. Perfecto, me alegro. Abro
Fíjense si yo no hubiera guardado la capa con la información tabular anexada, lo que hubiera sucedido. Está hiper rebelde, QGIS ya no entiende nada. Bueno, me va a tocar hacer nuevamente la unión. Lo voy a hacer rápido. Menos que, Dieguito, estés ahí disponible como para compartir. No hice las uniones, yo estaba atento a la grabación. Igual puede compartir Mariano o Martín, que ya lo tienen hecho, yo lo voy haciendo. ¿Se animan, Mariano o Martín? Tendría que usar, tengo justo 2 computadoras en este momento. Y una usa Estás para... conectado por la otra, claro. Estás conectado al... ¿Puedo compartir? Dale. Puede. Yo tengo que salir, ¿no? ¿Tengo que dejar de compartir? Sí, probablemente tenés que dejar de compartir vos. Perfecto, ahí está. ¿Ahí ven? Está en eso. Me dice que está compartiendo. ¿Ustedes ven algo? Todavía no. Yo por lo menos veo negro. A ver, espera. Pruebo de nuevo. ¿Qué pasó? No sé. Probé 2 veces y no... Veo negro. Igual 2 segundos y hago la unión. Y comparto yo. Bueno, yo puedo ya compartir. A ver. Dale. Bueno, ahí dejo de compartir. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Y fíjense cómo me quedó el mapita dibujado, mapeado, un mapita hermoso, temático. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Lo que veíamos en cartografía en general, o después en nuestra propia formación, a posteriori, que con un mapa uno puede mentir también, ¿no? O puede reflejar la información de diferente manera. No digo mentir ya, pero sí reflejar la información de diferente forma. Fíjense que ahí tenemos la información mapeada con rupturas naturales, si no me equivoco. Sí, vamos a mapearlo ahora por Pretty Bricks. Fíjense, ahora estamos viendo la información coloreada de otra forma, con lo cual algunas cosas se ven con más intensidad que otras, con lo cual el fenómeno está cambiando, si se quiere, en cierta manera, ¿no? Nosotros estamos reflejando el fenómeno dependiendo de qué cosa, del modo en que nosotros estemos graficando, coloreando el mapa. Con eso hay que tener cierto cuidado para no meter la pata y no inferir información que en realidad no es la pertinente. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya tenemos un pequeño mapa que podemos utilizar para dar clases, para nuestra investigación o para lo que necesitemos. Y una manera rápida de incorporar, ¿qué cosa? ¿Qué le falta a este mapa? Cierto tipo de información extra. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, un norte y una escala. ¿Cómo hacemos para rápidamente hacer eso? Lo vamos a ver en el encuentro que viene, mucho más pormenorizadamente, espero. Pero para que ustedes puedan hacer una captura de pantalla rápida, sencilla, y incorporar este tipo de elementos que les decía, anexos, venimos acá, al apartado de capa, arriba, al menú de capa, perdón, al menú de ver. Luisito, estás verde, ¿eh? Vamos al menú ver. Y en el menú ver tenemos la posibilidad de meterle ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones? Fíjense, una cuadrícula. Podemos activar las cuadrículas, ven que se abre esta ventanita. Activamos la cuadrícula. Vamos a hacer, a ver si se puede ver rápidamente. Perfecto, ahí ya estoy viendo una cuadrícula que me va a estar señalando qué cosa. Y bueno, meridianos y paralelos. Una especie de meridianos y paralelos. ¿Sí? Le podemos meter entonces, le podemos añadir, incorporar al mapa rápidamente una barra de escala. Fíjense, tenemos la opción de, en el menú de ver, en el apartado de ilustraciones, se despliegan estas opciones para incorporarle al mapa, para hacerlo un poco más completo, estos elementos extra, como son una cuadrícula, una barra de escala y un norte. Estos son
los 3 elementos que me gustaría a mí incorporar. Se abre esta ventana y lo único que hay que hacer es activar este botoncito, tildarlo, para que efectivamente se pueda ver, incorporar rápidamente a donde sea. La viene por defecto a donde sea. ¿Yo puedo desplazar la barra acá abajo, ponerla acá abajo? Sí, ¿cómo hago eso? Vengo acá a ver, vengo a ilustraciones, vuelvo a abrir la barra de escala, y fíjense, tengo que decirle la ubicación que no sea superior izquierda. Yo la quiero inferior izquierda. ¿Sí? Pues puedo cambiarle algunas cositas, como las marcas, el relleno, el color, el tipo de letra que quiero que tenga. Acepto y rápidamente la escala me pasó aquí abajo. Si yo hiciera zoom con el mouse, ¿qué pasaría con la escala? Fíjense, automáticamente se va moviendo el mapa y me va posicionando la escala con la escala que va cambiando también. Fíjense, ahora esta distancia corresponde a 1000 metros. Por suerte esto es automático. Fíjense cómo va modificándose. Lo mismo, vamos a incorporar un pequeño norte, rápidamente. Flecha de norte, tildamos. Acá ya tenemos una vista previa de qué norte va a incorporar. Si no nos gusta, creo que lo podemos cambiar aquí, yendo al botoncito de los 3 puntitos. Pero lo voy a hacer rápidamente. Lo puso encima de la escala, no me gusta. Lo voy a poner en la esquina superior izquierda. Vengo nuevamente a la flecha de norte. Y le digo que la ubicación no sea inferior izquierda, no, sino que sea superior izquierda. Acepto. Y ahí me quedó el norte, que automáticamente con el zoom va a verse modificado. Y va a quedar adecuadamente dibujado nuestro mapa. Ahí yo puedo hacer una captura de pantalla. La pego. Fíjense que esta herramienta que tiene Windows de recorte, esta que estoy señalando acá abajo, esta es herramientas de recorte, se llama. Ustedes la deben buscar muy rápidamente en la lupita o en las aplicaciones de Windows. Fíjense lo que sucede. Con esta herramienta de corte le pongo nuevo y me posibilita, ¿qué cosa? Hacer una captura de pantalla de otra manera. ¿Sí? Y acá yo lo puedo poner guardar y ya tengo un mapa más o menos adecuado a mis necesidades. Lo voy a poner aquí, me voy a generar una nueva carpeta que se llame salidas gráficas. Un acento porque no me gusta que tenga algún tipo de errores. Captura, vamos a ponerle lugares, NBI, si me acordara la manera que fue graficado con el tipo, le pondría rupturas naturales, Pretty Fix o lo que sea, guardo. Entonces cierro esta herramienta de recorte, vengo al escritorio, abro la carpetita y veo el producto final que tengo en salida gráfica. Hermoso. Un mapa hecho y derecho con un norte y una escala. Me falta la leyenda, obviamente, lo más importante, si no este mapa es imposible de leer. Falta la leyenda. Ahora para recapitular, digamos, los pasos que fuimos haciendo. Cargamos un shape con unidades espaciales, en este caso fracciones censales. Cargamos una tabla de Excel que tenía el dato de porcentaje de hogares con NBI para esas fracciones censales. Hicimos una unión, un join, para unir esa tabla de Excel con nuestro shape gráfico. A partir de ahí nos fuimos a la herramienta de simbología. ¿Sí? En simbología trabajamos con la función graduado, ¿sí? Para funciones o para variables sobre todo cuantitativas. Le dijimos que trabajara con hogares con NBI en porcentaje. A partir de ahí elegimos una rampa de colores, que en este paso Luis lo trabajamos en el caso anterior, lo trabajamos con Mundo, pero se puede elegir la rampa de colores y si la rampa no satisface nuestra necesidad, también le podemos, para cada intervalo, haciéndole 2 clics en el color que le asignó automáticamente, también lo podemos ir variando para ajustarlo y para que quede lo más claro posible. Le asignamos la cantidad de clases o categorías también. Luis lo hizo con 3, podemos hacer con 4, con 5, con la cantidad de clases o categorías que consideramos necesarias. Le asignó un modo, ¿sí? Intervalos iguales, cuantilas, rupturas naturales, Pretty Fix, desvío estándar y demás. ¿Sí? Y a partir de ahí, en esta primera aproximación que hizo Luis, generó una salida gráfica, que es el archivo que estamos viendo ahora, que creo que lo generó en PNG, en un formato en donde ya extrajimos de una manera sencilla y más acotada, mañana no, la semana que viene vamos a verlo con más detalle, un incipiente mapa temático.
que sí, que le faltan algunos elementos todavía, pero ya nos vamos aproximando al principal objetivo que nos trazamos aquí en el curso. Perfecto. Excelente resumen. Y si quieren podemos ir un pasito más, hacer un nuevo join para ver una forma más de forma de graficar cuestiones interesantes, información relativa a la tabla de atributos. Entonces vamos a hacer un nuevo join. ¿Qué quiero traer? Vamos a traer una tablita más. Voy a traer la tabla de... A ver, ¿cuál me traigo? Me interesaría trabajar, por ejemplo, con hacinamiento. Porcentaje de hacinamiento, personas por cuarto por fracción. Voy a abrirla. Ustedes síganme. Voy a ir despacito. Si me pueden seguir. ¿Sí? Voy a cargar una tabla. Entonces lo que hice fue venir aquí, al botoncito de agregar una capa vectorial, como si estuviera generando una capa vectorial. Fíjense que acá no puedo ver los botoncitos. Lo que sucede es una especie de error. Pero si muevo aquí, sí los puedo ver. Espero que no les pase, y si les pase ya saben cómo resolverlo. Simplemente vengan acá y cámbienle el tamaño de la ventana. Hago clic en los tres puntitos suspensivos, busco la tabla que quiero cargar. Esta, hacinamiento, personas por cuarto por fracción. Abro, añado y cierro. Vengo entonces a la capa donde quiero cargar yo la información. Botón derecho del mouse, voy a propiedades, y voy a hacer una unión. Vengo al apartado de uniones, hago clic en el botoncito verde de suma, voy a cargar efectivamente esta tabla, que es la única que tengo. ¿Cuál va a ser el campo de unión? Y va a ser código. Y en el shape, ¿cómo se llama? Clave F. ¿Cuáles son los campos que quiero unir? Selecciono, tildo, y voy a unir únicamente estos dos, que son... Este es está filtrada la información. Yo no puse todo el hacinamiento, todas las categorías que considera el INDEC por hacinamiento. Hay dos categorías, si no me equivoco, más inferiores a estos 2 personas o 3 personas por cuarto. Yo únicamente me quedé con de 2 a 3, que es hacinamiento, y más de 3, que es hacinamiento crítico. Y ahora sí, le voy a borrar el prefijo, porque no quiero que me deje una cosa tan larga como título de la variable, y acepto. Luis, una pregunta. Sí. Donde es campos unidos, no entiendo bien esa función. Campos unidos es, yo le estoy diciendo a QGIS cuáles son las columnas de la tabla que quiero traer. Yo no quiero traer la tabla completa, no me interesa traer la columna de código. ¿Por qué? Porque sería una cosa repetitiva, reiterativa, redundante. Yo simplemente quiero traer de la tabla externa 2 columnas, que son esas dos, de 2 a 3 personas por cuarto y más de 3 personas por cuarto. Sí, no solo para Martín, no solo para los casos donde sería repetitivo, como en este caso la columna de código, sino que a veces la tabla de Excel que nosotros queremos unir, quizá no la generamos nosotros y la obtuvimos también de alguna página que nos brindó la información. En ese caso, quizás esa tabla de Excel contenga información de las unidades espaciales que a nosotros no nos sirva, ¿sí? Entonces, mediante esta selección que hacemos en el proceso del join, evitamos traer información que no nos sirve, digamos, y generamos una tabla de atributos mucho más manejable, porque, por ejemplo, no sé, en el caso de los que trabajamos analizando países, a veces queremos traer, no sé, PBI per cápita, la conseguimos en la página del Banco Mundial, y no solo nos va a traer PBI per cápita, sino que tiene también otras variables relevadas para esos países. No nos interesa a nosotros, seleccionamos solamente la columna que nos es útil y podemos descartar toda la demás información para que no nos cargue de información inútil para nosotros esa tabla de atributos. Perfecto, gracias. Bien, entonces acepto, aplico los cambios y no me voy a ir. No me voy a ir de esta ventana. ¿Por qué? Porque voy a ir directamente a simbología. ¿Sí? ¿Para qué? Porque yo ahora ya tengo la información cargada de qué cosa, de estas dos nuevas variables, de 2 a 3 personas por cuarto y más de 3 personas por cuarto. Entonces yo podría rápidamente elegir en simbología de tipo graduado que me grafique la variable de más de 3 personas por cuarto,
lo haga por ejemplo, rupturas naturales, me clasificó la información, acepto, entonces yo puedo ver dónde están ubicados los polígonos de las fracciones censales con mayor cantidad de porcentaje de más de 3 personas por cuarto. ¿Sí? Ahora, imagínense que yo quisiera, por ejemplo, mapear sobre el mapa de hogares con NBI 2 variables más. ¿Cómo podría hacer eso? Vamos a hacerlo. Vengo entonces acá a la capa de hogares NBI. Fíjense que todavía no la exporté. Ustedes si quieren exporten los objetos, así les queda la información guardada por cualquier cosa que se corte cookies, como me pasó a mí. Pero vamos a arriesgarnos y no lo voy a guardar. Vengo a propiedades, como les decía, voy a ver entonces si puedo graficar 3 cosas en un mismo mapa. Voy a simbología y en simbología voy a elegir graduado. Voy a elegir ¿qué variable? Voy a elegir la variable de porcentaje de hogares con NBI. Le pongo, por ejemplo, que lo haga por intervalos iguales. Aplico, si quiero, por ejemplo, para ver cómo va quedando el mapita. Pero voy a elegir otra opción más. ¿Cuál opción? Aquí, esta solapa de diagramas. Fíjense lo que va a suceder. Cuando hago clic en diagramas, cambia la pantalla central y voy a elegir acá, donde dice ningún diagrama, voy a elegir diagrama de tipo gráfico de queso. Es un diagrama gráfico de queso, es un diagrama de tipo, un gráfico de tipo circular. Vamos a incorporar a este mapa gráficos de tipo circulares. ¿Con qué información? Bueno, eso es lo que tenemos que decirle a QGIS. ¿Dónde? Aquí, en el apartado de atributos, selecciono, y acá están todas las variables que yo tengo cargadas, ¿en dónde? En la capa de hogares NBI. Voy a elegir, entonces, estas 2 variables. Las selecciono, manteniendo la tecla control apretada, y pongo el simbolito todo demás. ¿Para qué? Para que aparezcan ¿dónde? Aquí. Si no, no va a pasar nada. Fíjense entonces que ellos ya tengan coloreados, con colores que vienen por defecto, más de 3 personas por cuarto y entre 2 y 3 personas por cuarto. Yo podría modificarlo. ¿Cómo? Hago doble clic sobre la última de los intervalos, doble clic y elijo, qué sé yo, por ejemplo, un color que se acerque al rojo. Vengo aquí, elijo, este es el color actual que va a tomar, acepto, ahí me quedó de color rojo, y para este voy a elegir un color, no sé, se me ocurre que podría poner un color medio naranja, acepto. Entonces, de esta manera, ¿qué va a suceder? Fíjense lo que va a pasar. Aplico, y acá yo estoy viendo nueva información en el apartado de capas. ¿Y en el mapa qué sucedió? ¿Sucedió algo? Wow. Sí. Efectivamente, ha mapeado por fracción censal, y entonces yo tengo 3 variables que puedo analizar en un mismo mapa. Cada uno de estos sectores del gráfico de tortas me está señalando los valores de la variable de hacinamiento y puedo establecer por color la referencia a qué hace referencia. Entre 2 y 3 personas por cuarto y más de 3 personas por cuarto. Y de fondo, ¿qué vemos? De fondo vemos todavía esto. El año pasado no lo hicimos. No, a idea de Dieguito Solimeno, que me dijo que podíamos verlo, así que tienen la grata sorpresa de poder aprender un pasito más para la visualización de este tipo de cosas. La función de diagramas está buena, es útil, pero hay que tener cuidado, digamos, en la medida con la escala en la que trabajemos, ¿sí? Hay que ser más preciso. Ahí vemos que para lo que es el centro de la ciudad, por ejemplo, al ser las fracciones censales más pequeñas, se nos genera una superposición y un ruido muy importante en ese mapa. Así que en ese caso, cuando trabajamos con diagramas, tenemos que afinar bien el ojo a ver qué unidades espaciales queremos que nos muestre, cuáles no, y otras cuestiones que se tienen en cuenta. Y el tamaño de los gráficos de torta también se puede graduar. Sí. Tal cual, es lo que estábamos a punto de hacer. Fíjense, si nosotros quisiéramos mapear, a ver, vamos a poner, vamos a sacar un poquito de tanto color, vamos a dejar esto de fondo,
con menos color para no contaminar tanto. A ver si podemos poner símbolo único tranquilo. Vamos a hacer clic en relleno sencillo, elegir un colorcito medio pálido, aceptamos, así nos queda con símbolo único el tema de los polígonos. Vamos a hacer entonces botón derecho del mouse sobre la capa nuevamente, y vamos a ver si podemos cambiar el tamaño de estos círculos. ¿En función de qué? En función de una variable. ¿Cuál? Y bueno, nos toca a nosotros tomar la decisión de qué variable. ¿Con qué variable queremos que cambien los tamaños de los círculos? Botón derecho del mouse, nuevamente en propiedades, vamos a nuevamente diagramas, y fíjense que teníamos la opción de tamaño. Y voy a dejar esto tal cual. Las dos variables las voy a dejar tal cual, así el gráfico de tortas queda por sectores con estas dos variables mapeadas. Voy a tamaño, y entonces fíjense que acá el tamaño quedó fijo, por eso no varía. Yo tengo que elegir la segunda opción de tamaño escalado. Pero todavía me falta algo, decirle sobre qué variable quiero trabajar. La elijo acá, en atributo. ¿Dónde? Ahí, en la flechita esta para abajo. Entonces elijo con cuál trabajar. Por ejemplo, quisiera ver cómo van cambiando los tamaños de los gráficos de torta por la variable de porcentaje de hogares con NBI. Elijo, hago clic en este botoncito de encontrar qué cosa, el valor máximo. Ahí lo encuentra. Me dice que el valor máximo es 17,98, etc. Y acá vemos un tamaño estándar, que va a estar modificándose a medida que nosotros nos acerquemos y nos alejemos en el mapa. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, esto ustedes van a poder después jugar y modificar los valores para ver más cambios. Aceptamos, y fíjense, a medida que nos acercamos y nos alejamos, vemos cómo van cambiando el tamaño de los círculos. ¿En función de qué? En función de los valores de qué cosa. De los hogares con necesidades básicas insatisfechas. En este caso, mayor tamaño, claro, el tamaño del diagrama responde al porcentaje de hogares con NBI de cada fracción censal. Como vimos en el anterior, teníamos la periferia del Partido General Porredón con los valores máximos, alrededor de 17% de los hogares con NBI, por eso es que en la periferia del partido tenemos los diagramas de mayor tamaño. Bien, y yo podría seguir modificando los tamaños para que se vean un poco más adecuadamente, porque son como muy pequeños, todavía no los vemos bien. Entonces, pero hay otra cuestión que es más relevante, que tiene que ver con esta leyenda. ¿Por qué? Porque la leyenda no me está señalando qué cosa, el tamaño, el cambio de tamaño, lo que significa. Entonces hay que incorporar esa información aquí. ¿Cómo hacemos eso? Venimos a la capa sobre la que estamos trabajando, botón derecho del mouse, y nuevamente en propiedades. Ahora en diagramas, fíjense que tenemos la opción de leyenda. Hacemos clic en opción de leyenda y hacemos clic en el botoncito este que está en inglés. Tocamos y fíjense que la leyenda no está habilitada. Entonces vamos a ponerle una leyenda, ¿para qué? Para que pueda poner una leyenda de este tipo o de esta forma. Ustedes eligen cuál. Si los círculos concéntricos serían, o si cada una de las clases, cada una de las 4 categorías, en un círculo aparte. De la manera que ustedes quieran, lo pueden hacer, aceptamos, a ver qué sucede. Aceptamos, y fíjense como en la leyenda ahora sí se ve el cambio de tamaño que corresponde, en relación a los intervalos. Y como no me gusta que sean tan pequeños, le voy a modificar el tamaño. Vengo nuevamente aquí, botón derecho del mouse sobre la capa. Si voy rápido, bueno, ya estamos casi cerrando el día. Perdonen si fui un poco rápido, pero por suerte, como decía Fer, les queda grabado en video esto que estamos desarrollando, así lo pueden pausar y hacer tranquilos y repetir tranquilos en los distintos procedimientos que hemos aprendido hoy. Venimos entonces a propiedades para modificar un poco los tamaños, y eso es jugar un poquito. Jugar con el tema de, vamos a poner 15, a ver qué sucede. Y se ven un poco más grandes, y los pequeños se ven pequeños todavía, pero es suficiente. Y puedo ver cómo va cambiando entonces la relación del tamaño de la circunferencia que hace relación a qué cosa.
si bien no queda del todo claro en la leyenda, yo ya sé que a mayor tamaño de circunferencia, o de círculo, perdón, lo que estoy viendo es mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Poné la otra forma de leyenda, Luis, la de los círculos concéntricos. Doble clic izquierdo, voy rápidamente a propiedades. ¿Sí? Otra forma de abrir propiedades. Vamos a el apartado de diagramas, el apartado de leyenda, a modificar la leyenda. Abro el botoncito de la leyenda y vamos a elegir la leyenda contraída. Fíjense qué bonita va a quedar. Aceptamos, aceptamos. Y ahí quedó de la otra manera. Muy bueno, ¿eh? Está bueno, sí. La verdad que poder incursionar en este software lleva mucho tiempo. Bueno, tenemos la posibilidad de acercarles un primer pasito, digamos, para el uso de esta herramienta, que tiene mucho poder, tiene mucha potencia en diferentes aspectos, no solo en lo gráfico, sino también en lo estadístico. Hay que saber cómo, a veces, y lleva mucho tiempo a veces, saber el cómo se hacen las cosas. Por eso les decía en el encuentro anterior, que vayan generándose un Word o un documento en papel y lápiz, con los distintos procedimientos y las formas y dónde están, dónde se encuentran cada una de estas funcionalidades, porque después con el tiempo esto se olvida, ¿eh? Esto es increíble la rapidez con que se olvidan las cosas. Con el tiempo, si tienen... hace 3 días, 4. Sí. Hay que practicar, sobre todo en esta etapa de estar haciendo un curso. Tal cual. Y si tienen la posibilidad de hacerse un video tutorial, ustedes mostrando los pasos dados, también les queda incluso como material de apoyo para vuestra propia formación. Y después lo pueden socializar. Alguna amiga, algún amigo que necesite una ayuda, necesite una mano, para aprender a utilizar QGIS. Ahí tienen un video tutorial hecho por ustedes, bien caserito, de cómo se hacen determinados procesos. Me da la sensación, en función de lo que pudimos desarrollar tanto el encuentro de la semana pasada como el de hoy, que quizás para algún momento del encuentro, del tercer encuentro, pueden traer algunas capturas de pantalla para mostrarnos cómo han graduado o utilizado diagramas para mapear alguna de las tablas o de las variables que les dejamos. A medida que practiquen y alguna se anima, hace el join, selecciona la variable que va a trabajar, selecciona la simbología que va a trabajar, el método, las clases, y puede compartirnos. Para aquellos los que vayan a practicar de acá a la semana que viene, estaría bueno mostrar ese avance. Lo podríamos hacer ni bien comenzamos, y a partir de ahí desarrollamos los temas que quedan para el tercer encuentro. Espero que hayan quedado fascinados y fascinadas con lo que han aprendido, con todo lo que les hemos enseñado el día de hoy. Fue una tonelada de cosas. Yo creo que ya se lo olvidaron todo. Nada, mentira. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda en particular? Para aquellos que fueron cliqueando a la par. Silencio estampa. Alan, ¿cómo te está yendo, Alan? No, muy bien. La verdad que hoy, la clase pasada me dediqué más a usar el QGIS con la clase, pero hoy me dediqué solamente a observar, porque me di cuenta que hacer las dos cosas al mismo tiempo me generaba ciertas, digamos, y perdía el tren de la explicación. Así que hoy me dediqué exclusivamente a observar y a tomar apuntes. Ya con eso y con los videos que quedan grabados, bueno, se puede avanzar bien. Bien, ¿alguien tiene alguna idea en la cabeza o algún tema propio que está desarrollando y ya va tomando herramientas para desarrollar el mapa sobre el tema que está trabajando? Nosotros, obviamente, que les vamos a dejar más material para que puedan practicar en la semana. Les vamos a subir algunas tablitas que conseguimos. Si ustedes tienen tablas también que quieran compartir y socializar, bienvenido sea. Y sobre todo esto, ¿no? Lleva mucho tiempo, pero hay que hacerlo, la homologación de las tablas, porque hay que como depurar las tablas, no vienen
de la manera que nosotros quisiéramos o necesitaríamos. Así que eso lleva tiempo, pero hay que hacerlo para que podamos efectivamente hacer unos join, unas uniones, e incorporar la nueva información a las capas gráficas que necesitamos ¿Quién utilizar. había comentado la semana pasada que estaba trabajando con cuenca hidrográfica del partido? Ah, sí, no podía activar el micrófono. ¿Tenés alguna, todo bien, tenés algo pensado? ¿Tenés alguna tabla con información respecto a los arroyos, imagino, acá del partido? No busqué nada todavía. Quiero ver si se pueden dar un atajo. Pero referido, por ejemplo, yo no sé, estaba pensando, digamos... Estaba pensando... Necesito contrabando. No sé, desde el punto de vista físico, digamos, podríamos traer o conseguir información respecto al caudal, imagino, de los arroyos acá del partido, y en función de ese caudal categorizarlos, digamos, o graduarlos de alguna manera, digamos, una posibilidad, digamos, pero depende del tipo de mapa o lo que quieras hacer, pero en función, yo nunca hice sobre mapa, sobre formato raster, sería eso, ¿no, Luis? O no, serían de línea, serían vectoriales pero de línea, ahí está. Vectorial de línea, a ver cómo quedaría cargada esa información. Sí. También puedo clasificarlos tipo por permanentes o no. Había pensado eso también. Claro. Primero también tengo que buscar información de los desarrollos y ver qué encuentro. No, lo encontraste ya. Fíjate que nosotros compartimos unos shape del Partido General de Corredón que está en la página oficial de la municipalidad en datos abiertos y, si no me equivoco, nosotros le dejamos de arroyos puntualmente. Vas a encontrar un shape de arroyos donde está desagregada la información en permanentes, no permanentes, etc. Ah, bien, ya tengo ahí un atajo entonces. Sí, tengo que ver, porque lo quiero usar para un trabajo, así que... Perfecto. Contrabando de shape todo el tiempo. Sí. Recuerden, para esta clase en particular, que no necesariamente tiene que ser de la escala que ustedes estén trabajando, porque podrías conseguir el de la hidrografía de la provincia y a partir de ahí seleccionar, creo que lo hicimos la semana pasada, el área del Partido General Porredón y que te quede ya directamente seleccionadas las cuencas que a vos te interesan. Digamos, ahí también se puede hacer algún recorte. Sí. Bueno, Luis, ¿algo más tenés para hoy? ¿Qué más querés? Bueno, entonces cerramos día 2. Cerramos. Si no hay dudas, buenísimo. cerramos día 2. 800. El miércoles que viene, nuevamente a las 6, comenzamos y tenemos el último día del curso. ¿Les parece? Buenísimo. Bueno. No se lo pierdan. Va a estar espectacular. Gracias, Diego, Luis. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gente.